¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos uno de los autos más lujosos que General Motors ofreció en México desde 1983 hasta 1996. El día de hoy tenemos el General Motors Century Limited. En 1983, General Motors de México seguía la tendencia de reducción de tamaño en la gama de sus autos, por lo que el reemplazo de su sedán grande de lujo, el Caprice, tomó la plataforma A de construcción local en Ramos Arizpe, que más bien calificado como auto mediano para ofrecer el auto de mayor lujo en nuestro mercado. Originalmente diseñado como Buick Century, en nuestro país se denominaba simplemente como Century Limited de General Motors, ya que por legislaciones General Motors solo podía ofrecer una marca en el mercado y esa era obviamente Chevrolet, quienes por cierto ya ofrecían un auto más accesible de esta plataforma, pero ese era el Celebrity. El Century Limited se ofreció en México en carrocería sedán de 2 o 4 puertas inicialmente, pero no vagoneta como si lo hizo en otros países. También, como en otros mercados, montaba un motor V6 2.8 de 125 caballos de fuerza aunado a una transmisión automática de 3 velocidades. En una primera etapa que llegó hasta 1985, a pesar de que ofrecía el mayor equipo que podía General Motors en México, como equipo eléctrico, aire acondicionado y rines de aleación, únicamente tenía asientos tapizados en velour. Y fue hasta 1986 con la presentación de el Century El Dorado como edición especial celebrando los 50 años de General Motors en México, que la tapicería de piel estuvo disponible para este auto, pero solamente en esta edición especial y solamente en carrocería 4 puertas. Junto con este nuevo tope de gama, el Century Limited recibió un primer lavado de cara con un nuevo frente con ángulos inclinados, pero en este periodo fue descontinuada la variante de 2 puertas, pues otra variante de la plataforma A se había presentado, ahora siendo el Oldsmobile Cutlass, como un modelo más deportivo y menos lujoso de este mismo auto. Para 1989 la gama del Century recibió otro rediseño, ahora con formas más aerodinámicas, aunque solamente se ofrecía en un nivel de equipamiento con carrocería de 4 puertas. Tenía amenidades como equipo eléctrico, aire acondicionado y ahora de serie tenía la tapicería en piel y cambiaba el motor 2.8 por un más moderno 3.1 litros de inyección electrónica y 115 caballos de fuerza. Se mantuvo en venta hasta 1996, agregando equipos como radio con CD o quemacocos opcional como el que tenemos en este auto. Bien, el día de hoy tenemos un Century de 1996, que fue el último año de este auto, y a pesar de que es un auto que fue vendido en México, como podrán ver en las imágenes, tenemos mucho equipo que nunca fue ofrecido en el modelo mexicano. Equipo como el cuadro de instrumentos digital, en donde tenemos un velocímetro al centro, medidor de nivel de combustible a la izquierda y como una computadora de viaje o un odómetro del lado derecho. Es un cuadro de instrumentos bastante sencillo porque todo lo demás nos los indicaría con luces de advertencia, e incluso el odómetro general es un odómetro analógico. El modelo mexicano venía con un velocímetro de estos como horizontales con agujita y un acabado digamos un poquito menos moderno. Otro detalle de equipamiento específico de este auto que hizo el dueño fue este volante que ahora tiene controles de audio, que para la época era muy moderno. Al día de hoy hasta un Fiat Mobi tiene controles de audio al volante, pero en la época sí era como el futuro. Controles de audio que nos permiten encender o apagar nuestro radio, cambiar entre AM y FM, el volumen, buscar estaciones, e incluso cuando estamos utilizando un CD, que era también como novedad en estos años, podemos adelantar o incluso buscar en la misma canción, adelantarla poco a poco. La verdad es que es un sistema bastante completo y que incluso a mediados de los 90s era bastante moderno. Debajo de nuestro radio tenemos aire acondicionado. Eso sí, los controles de este aire ya se ven muy de los 80s. Pero bueno, un aire acondicionado también muy típico de General Motors de este tipo de autos. Abajo tenemos un cenicero completamente funcional junto con su encendedor. Y ya que estamos hablando de espacios de almacenamiento, tenemos un espacio grande en la puerta para poner diversos objetos personales.
Una guantera principal que, si bien es de tamaño pequeño en realidad, en donde podemos guardar cosas, digamos simplemente como para nuestros papeles, pues tenemos en la puerta como unos remates para poner ahí vasos. Otra vez detalle como muy de los 80s, junto con un espacio tal vez para poner un paquete de pañuelos de papel pequeño. Afortunadamente no son los únicos portavasos que hay en el interior de este auto, pues en la consola central o en este descansabrazos central tenemos unos portavasos que pueden salir e incluso tenerlos a la mano cuando está cerrada esta consola, lo cual está bastante bien. Y dentro de esta guantera tenemos espacio específico para monedas, espacio para objetos varios. Al día de hoy un teléfono celular cabe ahí sin ningún problema, pero también teníamos como compartimentos específicos para algo que se utilizaría mucho en la época, que serían CDs o cassettes. Equipo más general, pues tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos, control crucero de velocidad aquí a la columna de dirección, desempañador trasero y pues poquito más, la verdad. Eso sí, los asientos ambos delanteros eran eléctricos de 6 ajustes para cada uno, lo cual la verdad es que bastante bien, superior incluso a lo que se veía en pues otro tipo de autos de lujo, como incluso en 96, por ejemplo, un Cirrus. Hablando de los asientos, son asientos muy grandes, todos forrados en piel, obviamente, y la verdad se sienten muy cómodos. Por la amplitud parecerían como de una camioneta familiar, como una minivan o algo así, pero pues estando en una posición de manejo mucho más baja y digamos como mucho más señorial. Detallito también interesante de este auto es que tenía el quemacocos, que era opcional en estos años en México. Bastante fácil de usar, también bastante grande, eso sí, los dos ocupantes delanteros tienen como mucha más luz y mucho más sentimiento de espacio en esta cabina, gracias a este techo solar. En cuanto a materiales, pues tenemos lo típico de autos de los 90s. Mucho plástico, sí, pero plástico de tacto medianamente suave, por ejemplo, en el tablero, en las partes que tocamos del reposabrazos, por ejemplo, o la jaladera, combinado con algunos detalles sí forrados en vinil, en la parte como superior de la puerta y también con detalles de tipo madera y remates cromados. Les digo, todo muy 90s, incluso con algunas formas muy cuadradas que recuerdan mucho a los 80s. En la parte trasera de este Century encontramos pues bastante buen espacio para 3 personas incluso. La verdad es que la banca es bastante larga o ancha, digamos más bien, como para llevar a 3 personas adultas acá atrás. Eso sí, personas que no sean demasiado altas, porque pues el espacio para la cabeza está un tanto limitado. Tal vez personas de unos 70 ya tengan problemas para caber aquí. Pero fuera de eso, el espacio de piernas muy bueno. Podemos meter incluso nuestros pies debajo de los asientos, ir un poquito más cómodos. Aunque la verdad es que poco se podría hacer para ir más cómodos en estos asientos, porque al igual que al frente son asientos de mullido muy suave, con este acabado en piel de muy buen tacto. Si acaso el respaldo me parece un poquito más duro de lo que me gustaría, pero la verdad es que en general es un auto bastante cómodo. Se agradece que los materiales se mantenían igual que al frente, un buen espacio forrado en vinil, plásticos medianamente suaves, que es donde tocamos con la mano para abrir y cerrar, estos acabados tipo madera, con remates cromados, nuestro control del vidrio eléctrico obviamente, y también en cada una de las puertas teníamos un cenicero, porque pues obviamente teníamos que tener ceniceros en estas plazas traseras para que todo el mundo fumara en este auto. Espacios de almacenamiento, eso sí, no había demasiado, solamente teníamos revisteros detrás de los asientos delanteros, pero revisteros la verdad es que bastante amplios. Como detallito interesante teníamos un reposabrazos central acá atrás, eso sí, pues no teníamos como portavasos o algo así que a lo mejor esperaremos de un auto más moderno. Y detalles como específicos de este auto, teníamos estas luces de cortesía específicas como direccionadas de lectura para cada uno de los lados, que la verdad es que les da un toque pues bastante interesante, bastante lujoso a esta parte trasera del Century. La cajuela, como no podíamos esperar de manera diferente en un auto de este tamaño y de estos años, era bastante grande. Una maleta de 25 kilos al día de hoy cabe ahí sin problemas. Pero también, como hemos visto en muchos autos de estos años, la pared de la cajuela era bastante alta, entonces para levantar
y subir cosas a la cajuela, pues sí se requería de un esfuerzo extra que a lo mejor al día de hoy ya no estamos acostumbrados a hacer. También la cajuela se podía abrir desde la cabina, en la parte frontal abriendo nuestra guantera, también típico de autos americanos de la época, pero por ejemplo no se podían reclinar los asientos para ampliar el espacio de esta cajuela, pues porque también no se esperaría en un auto de estas características, que era más bien lujoso. Si queríamos llevar cosas más grandes, a lo mejor pues tendríamos que tener una camioneta o la versión vagoneta, que no se vendió de este auto en México. En cuanto a seguridad, también estaba un pasito delante de autos más generalistas de estos años en México, al menos porque pues ya de serie teníamos frenos ABS, no teníamos bolsas de aire, al menos en la versión mexicana no las había, pero ya con los frenos ABS la verdad es que avanzaba bastante con respecto a muchos otros autos, incluso de años posteriores. Sin mucho más que hablar del interior de este Century Limited, ahora pasemos a manejarlo. Bien, manejando este Century Limited, la verdad es que encontramos sensaciones de manejo que realmente esperábamos de un auto de estas características. Desde un inicio se siente un auto como muy suave en todo sentido. La suspensión se siente de este tipo de suspensiones, digamos, lanchonas de auto americano de los 80s, 90s. Sentimos una carrocería amplia, larga, pero no por ello difícil de dominar. Otra vez, por estas líneas como cuadradas comunes de autos de estas décadas, pues la verdad es que dominar en dónde acaba el cofre, incluso dónde acaba la cajuela, no es tan complicado. Y como tenemos un área acristalada muy grande también, entonces como que podemos ver todo lo que pasa alrededor del auto sin demasiadas complicaciones, a pesar de que, por ejemplo, los espejos retrovisores son en realidad pequeños, pero pues les digo, aún así podemos dominar sin demasiados problemas. El motor también es, digamos, un viejo conocido de General Motors, este 3.1 V6. Un motor con mucho torque, a lo mejor para la época 115 caballos de fuerza no eran demasiados, pero lo que importa aquí es el torque, porque hace que el auto se sienta como bastante ligero, incluso desde bajas revoluciones. Siendo así, cuando cambiamos de dirección, sí siempre hay como un bamboleo muy evidente de la carrocería, pero una dirección que no es tan vaga como esperaría, y de hecho tiene como más retroalimentación de lo que hemos visto en otros autos, pues incluso de esta época, como por ejemplo un Ford Topaz o algo así, que eran verdaderamente muy vagos. Este en realidad se siente pues suficientemente, digamos, controlable. La caja de velocidades con palanca a la columna pues es igual, típico de estos años, pero bastante fácil de manejar. Tiene cambios suaves y la verdad es que están bien escalonados, a pesar de que son solamente 3 relaciones. Mueven sin ningún problema el auto. Cambios muy suaves, prácticamente imperceptibles. Es que digamos que es el arquetipo del manejo de sedán de lujo americano de los 80s. No hay ninguna sorpresa, ni siquiera cuando aceleramos con un poquito más de brío. Otra vez la caja reacciona muy bien, hace cambios descendentes con una velocidad bastante buena. Se siente suficiente para llegar a velocidad de vía rápida, 80 km por hora, incluso hacer incorporaciones sin tener que preocuparnos porque nos alcance un auto que venga en el carril de baja. Pero si llevamos, digamos, una conducción más relajada con poco acelerador, y aún así pues podemos disfrutar de cómo estaba, digamos, diseñado este auto, que es para ir más bien cómodos, con potencia suficiente, no de más, sino bastante suficiente debajo de nuestro pie derecho. Y en un auto pues que sí, incluso al día de hoy se sigue sintiendo grande, se sigue sintiendo espacioso, e incluso se sigue sintiendo como especial. Y con eso en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.